Bienvenidos, viajeros de la noche, a un viaje por las carreteras menos transitadas, donde las sombras susurran y los secretos se ocultan en cada curva. Esta noche, les invito a adentrarse en el misterioso mundo de los traileros, esos valientes conductores que han visto más de lo que muchos se atreverían a creer. Prepárense para escuchar historias que desafían la realidad, relatos de encuentros fantasmales y fenómenos inexplicables en las rutas más solitarias. Desde figuras espectrales en puentes olvidados hasta luces misteriosas que danzan en el cielo nocturno, estas historias no son para los débiles de corazón. Así que ajusten sus asientos, mantengan sus ojos en la carretera y sus mentes abiertas. Están a punto de entrar en un dominio donde la línea entre la leyenda y la realidad se difumina. Un lugar donde cada kilómetro recorrido podría llevarles a un encuentro con lo desconocido. Bienvenidos al especial de Historias de terror de traileros en la carretera. ¿Están listos para descubrir lo que se esconde en la oscuridad de la noche? Adelante, sigan adelante. Pero recuerden, en estas historias, el final del viaje puede ser más inesperado de lo que jamás hubieran imaginado. Trailero y la figura encapuchada. José era un trailero experimentado, acostumbrado a las largas rutas nocturnas. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, notó una figura encapuchada haciendo autostop. A pesar de la extrañeza, decidió detenerse. La figura, sin decir una palabra, subió al camión y se sentó en el asiento del pasajero. José sintió una opresión en el aire, pero decidió ignorarla y continuar su camino. Después de varios kilómetros en silencio, la figura encapuchada comenzó a hablar. Su voz era fría y distante, narrando 4 historias de otros traileros que habían desaparecido en esa misma ruta. Comenzó narrando la historia de Carlos, sobre Carlos con una voz que resonaba en la cabina del camión de José, llenando el espacio con una atmósfera sobrenatural. Carlos era conocido por su habilidad para manejar en las condiciones más adversas, nunca retrocediendo ante tormentas o caminos difíciles. Esa noche no era diferente. La neblina se había asentado sobre la carretera como un manto, reduciendo la visibilidad a casi nada. Carlos, confiado en su experiencia, redujo la velocidad, pero siguió adelante, guiándose por las débiles líneas en la carretera. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron. Primero, fue un leve rugido, como el de un motor en la distancia. Carlos pensó que era otro trailero valiente o imprudente que se aventuraba en la neblina, pero el sonido se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un estruendo ensordecedor que parecía venir de justo detrás de él. Carlos revisó sus espejos una y otra vez, esperando ver las luces de otro vehículo, pero no había nada más que la oscuridad y la niebla. Comenzó a sentir un escalofrío subiendo por su espina dorsal, una sensación que no era ajena a la carretera, pero que nunca había sido tan intensa. El sonido del camión fantasma se volvió ensordecedor, como si estuviera a punto de colisionar con él en cualquier momento. En un acto de desesperación, Carlos intentó acelerar para escapar del ruido, pero la visibilidad casi nula y su creciente pánico hicieron que perdiera el control del vehículo. La figura encapuchada hizo una pausa antes de continuar. Su voz bajó a un susurro que parecía llevar el peso de innumerables almas perdidas. A la mañana siguiente, los equipos de rescate encontraron el tráiler de Carlos en el fondo de un barranco profundo. Carlos aún estaba en la cabina, su mano todavía en el volante, sus ojos abiertos en una expresión de horror eterno. Desde ese trágico día, prosiguió la figura, otros conductores han reportado experiencias similares en esa misma sección de la carretera. Sonidos de un camión invisible, una presión abrumadora, como si algo o alguien los estuviera persiguiendo a través de la niebla. Algunos han logrado escapar, otros no han tenido tanta suerte. La segunda historia era sobre Rafael, contada por la figura encapuchada. Se extendía más allá de lo ordinario y se adentraba en lo sobrenatural. Rafael era un hombre de pocas supersticiones, siempre listo para desafiar las historias que otros conductores compartían en las paradas de camiones. Sin embargo, su encuentro con la dama de blanco cambiaría su percepción para siempre. Era una noche clara, con la luna llena brillando intensamente en el cielo, iluminando la carretera con su luz plateada.
Rafael vio por primera vez a la misteriosa mujer caminando al borde de la carretera, su figura iluminada por la luna. Vestía un vestido blanco que parecía fluir a su alrededor, y su cabello largo se movía suavemente con la brisa nocturna. Cada vez que Rafael pasaba por esa ruta y la veía, un escalofrío recorría su espalda, una mezcla de miedo y fascinación. La figura encapuchada relató cómo, impulsado por la curiosidad y una extraña atracción, Rafael decidió una noche seguir a la mujer. Desvió su camión de la carretera principal y entró en un antiguo camino forestal que serpenteaba entre los árboles. La mujer parecía flotar sobre el suelo, moviéndose con una gracia sobrenatural, siempre unos pasos por delante de él, sin mirar atrás. Rafael condujo más y más profundo en el bosque, perdiendo la noción del tiempo y del espacio. El camino se volvía cada vez más estrecho y tortuoso, y las ramas de los árboles rozaban los costados de su camión. Finalmente, llegó a un claro donde la mujer se detuvo y se volvió hacia él. Su rostro, oculto hasta ese momento, era de una belleza etérea, pero sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran alma. La figura encapuchada hizo una pausa. Su voz se tornó aún más grave. Rafael se sintió atrapado por la mirada de la mujer, incapaz de moverse o apartar la vista. Fue entonces cuando la neblina comenzó a levantarse, envolviendo todo a su alrededor, ocultando a la mujer de su vista. Cuando la neblina se disipó, la mujer había desaparecido. Rafael, confundido y asustado, intentó regresar por el camino por el que había venido, pero todo parecía haber cambiado. Desorientado, vagó por el bosque toda la noche. Al día siguiente, continuó la figura encapuchada, otros conductores encontraron el camión de Rafael abandonado en el camino forestal, la puerta del conductor abierta, como si hubiera salido deprisa, pero de Rafael no había rastro. Desde entonces, los relatos de la misteriosa dama de blanco se han multiplicado entre los traileros. La tercera historia contaba sobre un puente antiguo donde muchos traileros habían perdido la vida. La historia de Pedro y el puente antiguo, como narraba la figura encapuchada, era bien conocida entre los traileros, pero siempre había sido envuelta en un manto de misterio y temor. El puente, una estructura de hierro oxidado y madera desgastada, había sido testigo de muchas historias a lo largo de los años. Se decía que había sido construido sobre un lugar donde antes había un cruce de caminos, un lugar que las viejas leyendas consideraban maldito o encantado. A pesar de su aspecto frágil, había resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima, convirtiéndose en una parte esencial de la ruta de muchos conductores. Pedro, conocido por su habilidad y su coraje, nunca había dado crédito a las historias de fantasmas y apariciones. Pero esa noche, algo cambió. Mientras cruzaba el puente, una figura espectral apareció de repente ante él. Era una silueta difusa, casi transparente, con los rasgos distorsionados, como si estuviera hecha de niebla y sombras. Pedro, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, giró bruscamente el volante en un intento desesperado de evitar la figura. La figura encapuchada describió cómo el camión de Pedro se salió del camino, rompiendo la barrera de seguridad del puente y cayendo al río turbulento abajo. A pesar de los esfuerzos de rescate, cuando finalmente encontraron a Pedro, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba atrapado en la cabina del camión, su mirada fija en un terror eterno. Lo más extraño de todo, continuó la figura, era que, a pesar de las exhaustivas búsquedas, el camión de Pedro nunca fue encontrado. Era como si el río, o algo dentro de él, se lo hubiera tragado por completo, dejando solo preguntas sin respuesta. Desde ese trágico incidente, la leyenda del puente creció. Se rumoreaba que, en cada aniversario de la muerte de Pedro, la figura espectral reaparecía, parándose en medio del puente, como esperando a la próxima víctima. Algunos conductores, llenos de superstición, evitaban cruzar el puente en esa fecha, mientras que otros, escépticos, desafiaban el destino, cruzando sin incidentes. La última historia, contada por la figura encapuchada con un tono que parecía reflejar el mismo misterio del fenómeno, era sobre las luces inusuales que Joel, un veterano de muchas rutas, había presenciado.
La sección particular de la carretera donde ocurrió este extraño evento era conocida por su tranquilidad y su paisaje desolado. No había ciudades cercanas, ni luces artificiales que pudieran interferir con el cielo nocturno, lo que hacía que el fenómeno de las luces parpadeantes fuera aún más sorprendente e inquietante. Joel, en una de sus habituales rutas nocturnas, notó por primera vez las luces. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. Brillaban con intensidad, cambiando de color de manera errática, y parecían moverse en patrones que desafiaban cualquier explicación lógica. Intrigado, detuvo su camión en el arcén de la carretera y salió para tener una mejor vista. La figura encapuchada describió cómo las luces comenzaron a formar lo que parecía un portal, girando en espirales y emitiendo un zumbido suave pero penetrante. Joel sintió una fuerza inexplicable, como si las luces lo estuvieran llamando, instándolo a acercarse más. A pesar de la curiosidad abrumadora, una sensación de peligro inminente lo inundó. Con gran esfuerzo, resistió la atracción y regresó a su camión, acelerando para alejarse de esa área lo más rápido posible. Sin embargo, según la figura encapuchada, otros no fueron tan afortunados. Se rumoreaba entre los traileros que algunos conductores, hipnotizados por las luces, habían seguido su llamado. Estos desafortunados nunca regresaron, y sus camiones fueron encontrados abandonados, motores aún en marcha, en la misma área donde las luces habían aparecido. No había rastro de los conductores, como si hubieran sido borrados de la existencia. La historia se había extendido, convirtiendo esa sección de la carretera en un lugar temido y evitado por muchos. Los más escépticos argumentaban que había una explicación lógica, quizás un fenómeno atmosférico raro, pero aquellos que habían visto las luces y habían sentido su extraña atracción sabían que había algo más, algo que desafiaba la comprensión humana. Al acercarse a una curva peligrosa, la figura encapuchada se desvaneció, dejando a José confundido y aterrado. En ese momento vio luces de advertencia y frenó justo a tiempo para evitar una colisión con un tráiler volcado, exactamente donde la figura había mencionado las desapariciones. José entendió que había sido advertido por un espíritu vagabundo, un alma perdida de un trailero que alguna vez corrió con menos suerte en esa ruta maldita. Desde entonces, José compartió la historia con otros colegas, convirtiéndose en una leyenda entre los traileros. La ruta de la sombra, como la llamaban, era un recordatorio constante de los peligros ocultos en los caminos solitarios y de las presencias misteriosas que podrían estar vagando entre las sombras de la noche.